Hola César, Eh, encantada en tenerte en esta entrevista y en nombre del Grupo de Pesquisa en Estudios Olímpicos de PUC de Rio Grande do Sur, yo agradezco tu disponibilidad y tu contribución. Muchas gracias, Carolina. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad. César, profesor César, el año de 2020 está siendo muy atípico a los años anteriores, no solamente por estarmos en una pandemia, como también los movimientos de antirracismo de los deportistas. Recientemente, el copresidente del Comité Organizador de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, solicitó al COI un cambio en el artículo 50 de la Carta Olímpica. En este cambio está la intención de que los deportistas puedan manifestarse contra el racismo. Y entonces, me gustaría saber su opinión acerca de este posible cambio, César. Me parece que es no solamente la carta de la persona que dirige el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sino que hay una serie de expresiones de deportistas, de parte de la dirigencia del deporte, que nos incita a pensar ampliamente sobre cuáles serían las posibilidades dentro de los Juegos Olímpicos para expresar posiciones políticas. Creo que lo que es interesante es pensar bien ampliamente cuál debería ser la relación entre la libertad de expresión, la aspiración del movimiento olímpico y las regulaciones de la Carta Olímpica. En principio estoy de acuerdo con lo que plantea el director del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si la expresión de los y las deportistas está relacionada con el espíritu del olimpismo, si hay una relación estrecha entre los principios del olimpismo y este tipo de expresiones, es difícil argumentar en contra de una restricción. Si pensamos, por ejemplo, históricamente en la protesta de John Carlos y de Tommy Smith en 1968 en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, la protesta está totalmente en consonancia con los principios del olimpismo. ¿Por qué habría que restringir ese tipo de expresiones? Me parece que entonces tenemos una posibilidad única en el contexto de pandemia para pensar cómo debería ser esta relación. En caso de que el COI haga una revisión, y no solo haga esta revisión, como también cambie el artículo 50, ¿eso acercaría los Juegos Olímpicos a los ideales humanistas que Pierre de Coubertin defendía? Presentaría otra posibilidad para poder expresar esos principios, esos ideales, ¿no? Las aspiraciones del movimiento olímpico. ¿Y qué impacto podrá tener en la sociedad? No solo en la sociedad, como también en el movimiento olímpico. El movimiento olímpico, y en especial los Juegos Olímpicos, presentan una plataforma formidable para poder expresar, comunicar a escala global este tipo de reclamos o de protestas. Es indudable que la atracción mundial hacia los Juegos Olímpicos magnifica el mensaje. Y desde ese punto de vista, esa magnificación, llegar a un público muchísimo más amplio, me parece que es algo positivo. ¿Usted cree que esta es una oportunidad
para ayudar a la sociedad mundial, el actual escenario internacional, a contribuir con estas reivindicaciones, que no son solo de los deportistas, como también de los nacionalistas, de todas las personas en cualquier parte del mundo que ya reivindica y que no creen que el racismo siga presente en nuestro cotidiano. ¿Usted cree que ayuda? Al menos lo que hace es contribuir a que el tema se visibilice, para poner el tema en la agenda y que en cada país, con las particularidades de cada país, se discuta ese tema. Me parece que uno de los valores que tiene esa expresión en contra del racismo, en este caso, en los Juegos Olímpicos, visibiliza y genera discusión. Y eso es precisamente, ese precisamente es una de las apariciones del movimiento olímpico, el diálogo intercultural, generar la posibilidad de debate. Eso sería, creo, otra contribución del movimiento olímpico, y en este caso en particular de los y las deportistas, a generar ese diálogo que es tan necesario. En el artículo 50 de la Carta Olímpica está escrito que no se permitirá, el actual artículo 50, el vigente, que no se permitirá ningún tipo de manifestación, propaganda política, racial, religiosa, ningún establecimiento que se considere parte de los Juegos Olímpicos. Como usted, profesor César, imaginas una edición de los Juegos Olímpicos donde no haya estas prohibiciones de manifestaciones antirracistas? Quizás sea importante resaltar aquí que la actual redacción del artículo 50 es en sí misma política. Y eso hay que repensarlo también. Pretender que es una posición apolítica es problemático. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta, yo creo que es posible imaginar unos Juegos Olímpicos en los cuales se les esté permitido a los y las deportistas expresarse políticamente. Quizás una guía sería sería permitir expresiones que estén nuevamente en consonancia con los principios del movimiento olímpico. Si hay expresiones que están en contra de los principios olímpicos, pues ahí hay una diferencia. Pero en todo caso también habría que pensar cuáles son las fronteras de esa permisión, o de esa permisibilidad. ¿Cuán flexible debería ser? Porque no hay ningún derecho que sea absoluto. Entonces, creo que, nuevamente, a mí lo que resalto de esta situación es la invitación a reflexionar sobre esos temas. Pero veo con muy buen agrado que los y las deportistas tengan la posibilidad de poder expresarse, siempre y cuando no se expresen de manera tal que contradiga los principios del olimpismo, porque al participar en los Juegos Olímpicos están voluntariamente también aceptando la visión filosófica que le da sentido a los Juegos Olímpicos. Doctor César, pero eso no dejaría el ambiente, el escenario del olimpismo, de las ediciones de los Juegos Olímpicos, de carácter político, no se alejaría a los ideales humanistas, dejando solamente las reivindicaciones de los deportistas en evidencia. Eso me gustaría saber también si eso no podría también causar en un futuro problemas diplomáticos de un país con otro. ¿Qué usted piensa acerca de que haya una ola de reivindicaciones en el escenario mundial que todos estarán viendo y asistiendo?
Pero el mismo movimiento olímpico es un movimiento político. Cuando vos planteás el humanismo tiene connotaciones claramente políticas, a partir de ciertos presupuestos filosóficos. Creo que hay pocas personas que hoy defenderían la idea de que los Juegos Olímpicos son apolíticos o que la política no tiene el lugar en los Juegos Olímpicos, porque son en sí mismos un proyecto político. Es posible que haya una, entre comillas, distracción de la visión del olimpismo. Pues esta es parte de la discusión. Yo creo que estas manifestaciones políticas, estas expresiones políticas, si están en consonancia con los Juegos Olímpicos, podemos argumentar que deben ser aceptadas. Y en cuanto a potenciales tensiones diplomáticas, bueno, si uno mira la historia olímpica, eso es una práctica prácticamente constante, esas tensiones. Habría una nueva dinámica, pero tener una nueva serie de desafíos, que no son necesariamente negativos. Paz, internacionalismo, entendimiento mutuo, no significan que no haya tensiones. La cuestión es cómo se resuelven las tensiones. Esas tensiones se invitan al diálogo, al debate, al intercambio de ideas, pues eso tiene que ver con la aspiración del olimpismo. Creo que no deberíamos temer a la contienda por fuera de la pista, del campo deportivo. También hay contienda de ideas. Es otra manera también de enriquecernos en nuestra humanidad común, es reconocerse como diferentes en nuestra semejanza. Bueno, si hay disputas, pues enfrentémoslas, trabajémoslas, busquemos soluciones para que sean aceptables para todas las partes. ¿Y cuál es el límite de libertad de expresión, ya que estamos hablando desde el principio de libertad de expresión? ¿Cuál es el límite de libertad de expresión de un deportista participante de los Juegos Olímpicos? Quizás uno de los límites sea, como creo haber planteado antes, los principios del movimiento olímpico. Esa podría ser una suerte de área de contención, ¿no? Cuando los principios están, cuando las manifestaciones, las expresiones políticas, están dentro de esos principios, dentro de ese humanismo, para utilizar la palabra que mencionaste anteriormente, podría ser válido. Por fuera o en contra de ese espíritu, pues ahí podría ser un problema. Pero esto también lo vemos en la sociedad en términos más generales. En una democracia, ¿habría que aceptar posiciones antidemocráticas? Posiciones que minan el sistema. Quizás ahí también haya un límite. Dentro del sistema está permitido. Si esas expresiones minan el mismo sistema, ahí pareceríamos tener un problema. Si, por ejemplo, habría posiciones iliberales en una democracia, que minan esa democracia y que potencialmente podrían desembocar en autoritarismos u otro tipo de fascismos u otro tipo de posiciones iliberales. Y en el olimpismo debemos tener más coraje para enfrentar estas diferencias. Pretendernos apolíticos, de alguna manera, es evadir esa riquísima discusión.
y minimiza el potencial que tiene el olimpismo para poder generar un cambio posible. Y en caso de que el COI entonces acepte este artículo 50 y cambie, ¿cómo usted cree que se dará este cambio? ¿El COI tendrá que reunir los comités olímpicos nacionales, hablar con ellos o simplemente cambiar y ya está? ¿Cómo se dará este cambio? ¿Cómo usted, doctor César, imaginas que será esta adaptación con este cambio? ¿Cómo se dará? Es una especulación. ¿Cómo creo que habría que aspirar a lograr esa confluencia? Es, si creemos que el olimpismo es un movimiento democrático, tendría que tener la mayor participación de todas las partes que conforman el movimiento olímpico. Por lo pronto, creo que los y las deportistas tienen que tener una presencia preponderante. Pero por supuesto también deberían participar los comités olímpicos nacionales, las federaciones deportivas internacionales y otros actores y actrices que también son importantes en el movimiento olímpico. Pero creo que los y las deportistas tienen que tener una voz contundente en este proceso, que puede ser liderado por el Comité Olímpico Internacional, pero las voces que deberían ser escuchadas deberían ser múltiples y amplias, para que el consenso al que se arribe tenga legitimidad. Cuanto más legitimidad tenga ese consenso, más fácilmente puede implementarse. Y más difícil es romper el consenso. Por romper el consenso tiene las consecuencias de haber aceptado las condiciones del mismo y haber sido parte de esa discusión. No habría que excluir, sino lo contrario, que también es parte del espíritu del movimiento olímpico. Amplia representación, multiplicidad de voces. Y para finalizar, ¿te gustaría añadir algún comentario, algún mensaje acerca de este tema tan interesante y a la vez tan actual? El comentario es que tenemos nuevamente una situación en la cual se nota o percibimos la tensión entre los principios del movimiento olímpico y su implementación. Creo que uno de los desafíos del movimiento olímpico es establecer estructuras, sistemas y prácticas que estén alineadas con los principios que el movimiento olímpico se da a sí mismo. Cuanto más congruencia percibimos y haya entre prácticas, estructuras, sistemas y los principios que el movimiento olímpico se da a sí mismo, tenemos una situación de mayor coherencia interna. Y eso es deseable. Profesor César, yo agradezco tu contribución en nombre del Grupo de Pesquisa en Estudios Olímpicos de PUC-RS y muchas gracias. Por supuesto que es un tema en que el mundo del deporte, los amantes del deporte, tienen mucho interés, porque por supuesto que acaba tocando la próxima edición de los Juegos Olímpicos, sino Tokio, el próximo Los Ángeles. Y claro, este es un tema que acaba de empezar y que todavía no tiene una decisión final. Yo agradezco tu contribución. Por mi parte, les agradezco la invitación. Siempre es un placer compartir un espacio de reflexión con los colegas de la PUC y con amigos de hace tantas
décadas, y también me alegra mucho conocer a los nuevos estudiantes y a las nuevas estudiantes que contribuirán a los estudios olímpicos en el futuro. Muchas gracias y un saludo muy cordial.